Bueno, lo primero que querría comentar es que se valora mucho el esfuerzo de corregir una normativa que efectivamente no sirvió para abordar el tema de la brecha salarial, sino que quedó, como se dice comúnmente, en letra muerta. De hecho, una evaluación realizada por la Biblioteca del Congreso a partir de entrevistas en profundidad, de relevamiento de la literatura, de los casos y de las estadísticas, sintetizó la opinión de varios, digamos, expertos, expertas, personas que trabajan en el tema, de que no había habido avances, de que la ley no era conocida, que no era aplicada y que tenía muchos problemas de procedimiento para que las mujeres pudieran recurrir a ella cuando conocían de alguna digamos, infracción por parte de su empleador o empleadora. Entonces es muy valorable que estemos haciendo este esfuerzo de actualizar la ley para tener una versión que sí permita avances. Más allá de que se cumple con el compromiso internacional de adaptar la legislación al Convenio 100 de 1951, que establece el principio de igual pago a hombres y mujeres por trabajo de igual valor, que eso es muy valorable obviamente, lo que es destacable es que se considera y se establecen los principios para hacer una medición de valor, que esto es algo técnico que es muy complejo para las personas comprender cómo se puede medir el valor que el trabajo entrega a la organización. Es decir, un cargo concreto, por ejemplo, tu cargo, cuánto es el valor que entrega la organización en la que tú trabajas. Para muchas personas que no trabajan en gestión de compensaciones, esto es algo muy etéreo. Es como cuando te dicen, es que no se pueden comparar peras con manzanas. Bueno, en realidad sí, hay metodologías para comparar peras con manzanas. Si tú estableces que lo más importante son las vitaminas y la energía, digamos, la carga calórica, entonces puedes hacer un índice, una métrica para establecer cuánta energía y cuántas vitaminas te entregan las manzanas y las peras y así las comparas. Bueno, un ejemplo tan sencillo e intuitivo como eso se puede aplicar a los cargos y es algo que la gente muchas veces no asume. Por eso la gente fija esta idea de el igual pago a hombres y mujeres solo puede ser por exactamente el mismo trabajo, cuando el principio es un poco más amplio, que es igual valor aportado a la organización. Entonces, dos cargos, uno que puede ser, por ejemplo, analista de sistemas de información y otro que puede ser analista de compensaciones, es decir, de remuneraciones, a pesar de no ser exactamente lo mismo, pueden, bajo una medición bien hecha, que es algo que las personas que hacen gestión de compensaciones, ya sea a nivel nacional o consultoras internacionales, tienen metodología para hacerlo, pueden medir si esos dos cargos entregan un valor similar. Si entregaran un valor similar, no hay razón para que hombres y mujeres cobren lo mismo, argumentando que son distintos cargos, cuando la organización los tiene medidos como que aportan el mismo valor. En el lenguaje de muchas personas, por ejemplo, la misma banda, una misma banda de valor. Una misma banda que representa el mismo valor. Ese esfuerzo que la ley entregue los principios para que luego un reglamento y instrumentos por parte de la Dirección del Trabajo y de otras instituciones los lleven a la práctica, le enseñan a las organizaciones a hacer esta medición. Muchas empresas grandes ya la hacen. El punto, sobre todo las multinacionales, el punto es que para otras no es conocido. Eso es valorable y que además considere en esta métrica que se van a medir la importancia de las competencias, las responsabilidades, los esfuerzos y las condiciones de trabajo, también es muy importante. Y lo otro es que la ley prevé una estructura, digamos, de acompañamiento de este proceso de carácter bipartito, lo que es importante porque favorece el diálogo social y la legitimidad del proceso. Por una parte, porque nadie mejor que los propios trabajadores y trabajadoras saben lo que hacen.
Entonces, si cuando medimos valor es importante recabar la opinión sobre cómo ellos lo hacen y qué es lo que ellas, por ejemplo, perciben, sienten que aportan a la organización, las mayores dificultades y los mayores desafíos que enfrentan. Por ejemplo, hacia el futuro, las personas que realizan los trabajos lo saben mejor. Entonces, el levantamiento de información para hacer la valoración es muy importante cuando no es solo hablar con el gerente de recursos humanos y la idea que tiene, sino levantar información con quienes desarrollan, se desempeñan en los cargos. Eso es importante. Y lo siguiente es que incluye al sindicato cuando exista o a una representación escogida por los trabajadores y trabajadoras cuando no exista este sindicato, es decir, a personas que estén dispuestas a sentarse en un comité con la parte empleadora, con los equipos técnicos, la parte empleadora, los equipos que saben de estos temas de recursos humanos, y pueda ser de contraparte para representar a trabajadores y trabajadoras. Eso, diría, a grandes líneas es muy valorable porque estaría llevando lo que resultó una norma inaplicable porque los principios eran muy generales y daban espacio a que no pasara nada, digamos, porque las mujeres de hecho ni siquiera reclamaban debido a cómo estaban diseñados los procesos. Da los lineamientos para establecer las mejores prácticas en gestión de compensaciones con perspectiva de género. Esto va a ser un proceso muy largo, seguramente, porque requiere la formación por parte de la institución que va a hacer, digamos, el apoyo, el asesoramiento técnico a los equipos que tengan que realizar estas valoraciones, que esa sería la dirección del trabajo, por ejemplo, además a los equipos jurídicos que luego van a fiscalizar, también a los equipos en las empresas que van a realizar este trabajo y a representaciones de trabajadores que van a servir de contraparte para digamos, la contraparte en estos comités bipartitos que van a estar llevando adelante los procesos para valorar los cargos. Es decir, cuando uno haga estos procesos para medir brechas salariales, va a haber un puntaje. Este cargo vale 545 puntos, este cargo vale 547, 545, 547 están en una banda. Tienen una diferencia mujeres y hombres que trabajan en unos cargos y en otros, uno de esos cargos siendo muy feminizados y otros muy masculinizados, muy alta. Bueno, ¿por qué es? Es el tipo de preguntas que se van a poder abordar en las organizaciones cuando metodologías como estas se apliquen. ¿La ley da todo ese detalle? No, no debería, pero la ley sí establece principios para que la medición de la brecha salarial en el futuro considere todos estos elementos que estamos diciendo. Uno de los problemas que tuvo la anterior ley, digamos, era, primero, que no acogía el principio de igual pago por trabajo igual valor, sino que era igual pago por igual trabajo en exactamente las mismas condiciones, etcétera, etcétera, lo cual finalmente a veces se transforma más en una casualidad que en un patrón. El igual pago por trabajo igual valor es algo más ambicioso técnicamente y requiere una medición que, como te decía, es algo que no es esotérico, sino que es algo que realizan las empresas grandes. O sea, la valoración de cargos es algo que existe, que realizan las empresas multinacionales, que realizan las empresas grandes a nivel nacional. Entonces, tú dices, este cargo vale para la organización tanto. ¿En qué sentido vale? En que entrega a la organización este valor, ¿verdad? El ingeniero en minas, no sé, a rajo abierto, entrega este valor a la organización. Y el ingeniero de sistemas de información en la misma organización genera ese valor. Ingeniero, ingeniera, ¿verdad? El cargo, no las personas que ocupan ese cargo, el cargo. ¿Ya? Entonces, esta metodología plantea un desafío. Cuando tú le dices a los trabajadores y trabajadoras que están interesados, las mujeres sobre todo, en esa brecha, la brecha entre los trabajos que realizan y por lo tanto la remuneración que reciben, ¿cómo se calcula?
Entonces, como vas a introducir el concepto de valor, ¿cómo se calcula el concepto de valor? Hay que entenderlo. Y parte de la transparencia y de la legitimidad también es que mujeres y hombres que trabajan en una organización sepan que hay un análisis científico, no científico de ciencia física, ¿no? Pero sí un análisis, una metodología que tiene un sentido para respaldar ese cálculo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la impresión que no podemos tener es que esto es discrecional, es decir, que en las organizaciones que esperamos que cada día sean más productivas y estén mejor administradas, porque nosotros somos parte de esta organización, en esta visión de que la organización no es solo los fierros y el capital de trabajo más recursos humanos como si fueran una cosa, sino que estamos los stakeholders, ¿no? O sea, estamos quienes trabajamos, quienes son los dueñas de las organizaciones, los clientes, los proveedores. O sea, es una organización compleja. Y en esta organización compleja, el trabajo que realizamos es muy importante y entrega un valor. Y de acuerdo al valor que entregan las personas que se desempeñan en los cargos, sean hombres y mujeres, son las remuneraciones. Y no es arbitrario, no es porque yo soy amiga tuya, no es porque yo soy la hija de tu madrina, no es porque fuimos al mismo colegio, no es porque mi apellido es tanto, no es porque yo soy hombre y jugamos futbolito los miércoles en la liga universitaria de tal universidad. O sea, el espacio a la discriminación infundada en temas de la organización o a la discrecionalidad o a los amiguismos o a lo que fuese en una metodología como esta queda de lado, porque tú eres remunerado de acuerdo al cargo que desempeñas, el valor que entrega ese cargo a la organización, tu desempeño particular que se mide en evaluaciones de desempeño según las metas que se hayan fijado, las capacitaciones, etcétera, que hayas ido realizando y bajo una lógica que es profesional. Ahora, para que esa lógica profesional tenga legitimidad, tiene que ser conocida, entendida, tiene que ser un método transparente y luego posteriormente el cálculo de las brechas también tiene que ser transparente. Cómo funcionan las bandas, el piso de esas bandas, el tope de esas bandas, adentro de esas bandas de igual valor, cuánto fue la diferencia entre lo que ganan las mujeres y lo que ganan los hombres, si las mujeres ganan menos, por qué es, y luego otros temas de recursos humanos importantes para aplicar para visitar, en particular cuando estamos preocupados por temas de género en las organizaciones, que es como, bueno, si las mujeres tienen posibilidades de ascender en las organizaciones, de llegar a mandos medios y pasar de esos mandos medios, que esos son temas también importantes para el tema de la carrera de las mujeres, pero no exactamente aquí, porque aquí es la medición de la brecha salarial ante trabajo igual valor. Entonces, si la aplicación de los cálculos no es transparente, no tiene una lógica, no se entiende, entonces no es legítima y no es respaldada por la organización y no tiene sentido. O sea, si yo vengo y en una caja negra te digo que en el Congreso, que es la institución donde tú trabajas, la brecha es menos 18%, y al año siguiente vengo y te digo, no, es que cambié la metodología y en realidad no teníamos brecha, es menos 4%, las mujeres ganan en promedio 4% menos. Y yo lo hice bien y tú me preguntas, pero ¿cómo lo hiciste? ¿A qué responde? Y yo no estoy dispuesta a explicar cómo fue la metodología y por qué antes creíamos que era 18% calculando un promedio simple y ahora aplicamos otra metodología que tiene este respaldo y resulta que es menos 4. Si es una caja negra donde no hay ninguna transparencia ni de cómo lo hiciste, ni cómo se hace, ni de cuáles son los números en términos de promedio, porque acá no estamos hablando de ir a revelar el sueldo de Pedro y María Pérez. Lo que estamos hablando es de grupos de igual valor, grupos de personas que se desempeñan en cargos que tienen mediciones del valor que entregan a la organización. Y a partir de estas mediciones de valor
que además las realizamos con perspectiva de género para que los estereotipos de género no nos afecten la valoración, tenemos mediciones de brecha. Y una vez que tenemos mediciones de brecha, si en algunas categorías de valor, bandas, por ejemplo, fueran muy altas, en los planes de igualdad podemos atender al fenómeno que tenemos detrás de esas brechas, que vamos a tener un diagnóstico, vamos a poder identificar qué es lo que sucede ahí, para abordar primero en un periodo X. Así se aplica esta metodología en el mundo. Y por supuesto, tener del otro lado a la parte sindical o a la parte de representación de los trabajadores cuando no existe un sindicato es importante, porque son ellos quienes luego van a transmitir al resto de la organización que esta medición tiene una lógica y que no es discrecional, que no es una caja negra que se aplicó al tum para que los números dieran bien. Una cosa que siempre hay que aclarar cuando uno habla de experiencias comparadas respecto al tema de medición de brechas salariales y estrategias para reducirlas, es que este es un problema mundial. ¿Ya? Cuando uno habla del convenio 100 que estableció, de la OIT que estableció, que es uno de los fundamentales, porque refiere a un derecho, al derecho a la no discriminación, ¿no? Que es un derecho humano, y igualdad de oportunidades, es de 1951. Entonces, ¿por qué no hemos avanzado en el mundo? Hemos logrado reducir brechas, pero gracias a que las mujeres han en algunos países incluso superado en años de escolaridad, en experiencia y en mucho, digamos, esfuerzo a los hombres. Y por eso, digamos, hemos ido bajando de niveles de 50% a 20% promedio mundial. Pero después de eso, que las diferencias en educación, cuando las mujeres no accedían a educación superior, por ejemplo, o tenían problemas para acceder a algunas carreras porque había restricciones, después de ese 20 se observa estancamiento. O sea, que el simple brindar igual de oportunidades de educación a las mujeres no ha sido suficiente para seguir reduciendo brecha. Entonces, se tiene que avanzar en el verdadero principio de igual valor, que es tener estas valorizaciones bien hechas. Y el mundo está en ese desafío, porque valorar cargos, existen metodologías, las empresas grandes, las multinacionales lo hacen, hay consultoras internacionales especializadas en esto. El desafío está en transmitir a todas las empresas y no solo a la elite de empresas multinacionales o muy grandes que pueden contratar estas consultoras, sino a todos, como una buena práctica de la gestión de personas que elimina esas discrecionalidades por parte de las gerencias en cuanto a los amiguismos y los mejores bonos a unos que a otros, según apreciaciones subjetivas y prejuiciosas a veces, y todo lo que puede pasar en una organización. Entonces, hay un desafío grande, que no es un desafío solo de Chile, que es la buena gestión de personas y la buena gestión de compensaciones para lograr esto. Y ese es un desafío que han tenido todos los países. Entonces, cuando se ha dejado a las empresas solas, no se les ha dado asistencia, no se les ha facilitado manuales o herramientas de cálculo, etcétera, las empresas medianas especialmente, cuando estamos hablando de mediana podemos estar hablando de una empresa de 500 personas, ya, o sea, en Chile y en el mundo, ¿no? Que ya es una empresa de 500 personas, ya tiene una gerencia de recursos humanos. Lo que quizás no tiene es los recursos para hacer una valoración de cargo con una consultora internacional de costo mundial. Pero el desafío es cómo llegar a esa empresa y darle una herramienta, darle un manual, darle una capacitación, darle un sitio web donde pueda bajarse esto y ella misma realizarlo con un profesional propio o eventualmente realizarlo con un equipo de trabajo más accesible a sus condiciones. Entonces, en la medida que los países se han tomado este desafío en serio, han podido ir apoyando a las empresas. España lo ha hecho, por ejemplo, Perú ha hecho algo intermedio que es interesante. Canadá lleva décadas haciéndole, los países escandinavos también. Canadá tiene distintas normas para la aplicación de estas valoraciones para las empresas federales, por ejemplo, la aerolínea, que está representada en todas las provincias, tiene un tipo de normas, las pequeñas, que son medianas y pequeñas, que son de provincia, están regidas por unidades de inspección de trabajo
especializadas en términos de perspectiva de género, igualdad de remuneraciones para la provincia con metodologías más simples. Y hay distintas maneras, distintas estrategias. Los países de carácter más anglosajón liberal, como Estados Unidos e Inglaterra, Australia, por ejemplo, han preferido ir por el lado de las empresas que cotizan en bolsa. Fomentemos esta estrategia complain or explain. O sea, que tengan que mostrar sus estadísticas de brecha salarial y si son muy altas, explicar por qué son altas y si no las quieren mostrar, explicar por qué no las quieren mostrar. Con la idea de que las empresas se van a avergonzar, esperan ir logrando mejor posición de las mujeres, ir logrando más bajas brechas. Eso sería como un autorreporte. No ha resultado muy efectivo, pero es una estrategia de esos países. Como te decía, hay otros países que ya están creando instrumentos, metodologías para empresas de distintos tamaños, para sus realidades y tienen equipos de apoyo para capacitación y demás. Entonces, hay un tema de estrategia y cultura de los distintos países y cómo van abordando esto. Y entre los que están generando las herramientas, los manuales, etcétera, y apoyando, el segundo desafío es cómo incorporar perspectiva de género, porque la valoración también puede estar sesgada en términos de no valorar ciertas competencias, ciertos tipos de esfuerzo que realizan principalmente cargos feminizados, como pueden ser las cuidadoras o las educadoras especiales que trabajan, por ejemplo, con niños autistas, que tienen unas condiciones de trabajo y unos tipos de esfuerzo que son muy particulares y que si una valoración no está bien hecha, pueden subestimar ese valor. Y por lo tanto, si subestiman el valor, luego van a estar subestimando la brecha. Y justamente esos cargos, y pensando en el futuro, porque el futuro no es solo automatización, el futuro también es envejecimiento. Todos los trabajos que están relacionados con el envejecimiento en los países, sobre todo los países occidentales, el cuidado de las personas mayores, temas como una mayor prevalencia de Alzheimer o problemas asociados a la edad, van a requerir cuidado y van a requerir muchas más personas trabajando en cargos feminizados. Y estos cargos feminizados han sido generalmente en el mundo subvalorados, porque se considera que quienes realizan este cuidado tienen una vocación especial y naturalmente les sale fácil y tienen una satisfacción santificada, digamos, que va más allá de la remuneración. Y en base a todos estos prejuicios es que esos cargos han sido siempre soslayados, mientras que cargos más relacionados a las finanzas, a la producción de minerales, de gas, de electricidad, etcétera, etcétera, sus esfuerzos y la concentración mental, etcétera, ha sido mucho más visibilizada y remunerada que lo que puede ser la concentración mental y el estrés que está teniendo una persona que desempeña un cargo de cuidado de adultos mayores con enfermedades cognitivas. Entonces, eso es incorporar perspectiva de género, porque los cargos feminizados históricamente, estoy pensando en las cuidadoras que te estoy dando como ejemplo, de todo lo que tiene que ver con técnico de enfermería, técnicas de enfermería, técnico de enfermería, las enfermerías, la educación, etcétera, etcétera, y muchos cargos de ventas, de personas que están todo el tiempo parada atendiendo clientes o atendiendo al público, con públicos que a veces son agresivos, son cargos que han sido feminizados. Entonces el desafío también es valorar esos cargos con perspectiva de género, sin subestimar ese aporte, el valor que hacen a las organizaciones en las que trabajan. Entonces, yo diría que esos dos grandes desafíos, apoyar, porque no es algo que sale de los árboles. Este conocimiento no es algo que las empresas puedan adoptar de la nada. Entonces requiere un apoyo, requiere formación, incluso requiere un desafío para las universidades y los centros de formación, porque hay que formar gente que entienda lo que es la buena gestión de compensaciones, que es algo que no es tan frecuente en Chile, sobre todo para las medianas empresas.
y para las pequeñas, por supuesto, pero tenemos que permear primero a las medianas para que después puedan las pequeñas. Y ese es un desafío grande. Y el otro, como te decía, incorporar la perspectiva de género. Y lo que te quería decir aquí, que creo que es importante, que muchas veces se entiende que este es un problema de mujeres, pero este no es un problema de mujeres, este es un problema también de hombres, porque cuando un hombre decide desempeñarse en enfermería y es un cargo feminizado y sus competencias, sus esfuerzos, sus condiciones de trabajo en ese cargo siempre han sido subvaloradas por temas de género, de prejuicios, él como hombre que se desempeña en un cargo feminizado también se ve afectado. Entonces, cuando tú realizas buenas mediciones de valor, estás haciéndote cargo de procesos históricos que han determinado una subvaloración de esos cargos y que han afectado a todas las personas que trabajan, incluyendo al 25%, al 15% de los hombres que están en ese cargo. Entonces, es un tema de medición que plantea una convergencia en términos de salario que va más allá de mujeres. También plantea una mejor valoración entre campos y entre cargos que pueden estar en distintas áreas de las organizaciones. Yo estuve en la comisión de equidad de mujer y equidad de género del Senado en una sesión que presidió la senadora Loreto Carvajal. Y en mi presentación yo ya, reconociendo que no soy abogada, soy economista y trabajo en temas de consultoría de género y en investigación en la Universidad de Talca, en la Facultad de Economía y Negocios, en estos temas de gestión de compensaciones para la reducción de las brechas de género, brechas de remuneraciones de género. Yo encuentro que la legislación apunta a los elementos necesarios para hacerse cargo, pero que de repente está detallada, quizás muy detallada. Entonces, lo que yo tengo dudas, que me gustaría de repente trabajar en equipo quizás con un equipo un poco más grande al mío, que de repente, como te decía, de repente estoy muy focalizada en lo que nosotros hacemos, pero a temas de redacción, exactamente, ¿qué podría ser materia de reglamento, detalle de reglamento y qué de ley? Y ese es un desafío porque hay detalles que quizás podrían ir en reglamento y en la medida que queden en reglamento, administrativamente van a ser posibles de cambiar dentro de 7 años, porque el mercado de trabajo es dinámico y va cambiando. Entonces, las metodologías de valoración también van cambiando. Entonces, si vamos a un mundo con mayor automatización, donde en el futuro quizás esta lógica de cargos, que los expertos en recursos humanos siempre están todo el tiempo diciendo que va a cambiar, va a cambiar, va a cambiar, pero al final pasan los años y no cambia, porque tampoco es que las organizaciones puedan organizarse puramente en hoy las habilidades blandas son más importantes. Entonces es importante que en los cargos miremos con más atención las habilidades blandas. Eso todavía sigue siendo discursos sin aplicación tan real para lo que son las definiciones de métricas. Todavía siguen siendo inobservables, pero quizás en 7 años, con automatización y con otros fenómenos, estas metodologías y estos principios, digamos, más generales de cómo valorar o los parámetros que hay que fijar para considerar la brecha o, mira, cosas tan técnicas como mediciones la estimación de los errores estándar o con intervalo de confianza, sin intervalo de confianza, con promedio simple, sin promedio simple. Quizás a nivel administrativo eso se pueda cambiar en 7 años o se puede incorporar un factor nuevo que esté relacionado con otro mundo que yo no me imagino. Entonces, si eso quedara a nivel de legislación, puede que en 7 años o 10 años o 15 años haya que hacer un ajuste legal en algo que podría haber sido un ajuste administrativo. No sé si me explico. Entonces, como veo que en algunas partes quizás tiene mucho detalle, en la ley deberían ir los principios, que es la idea de una norma, y después
quedar todo previsto para que la institución que va a llevar lo que es la fiscalización, las instrucciones respecto a la metodología, la asesoría técnica, la promoción de la difusión de la información, de los lineamientos para una capacitación de buen nivel, etcétera, puedan hacer reformas con directrices y con documentos administrativos.